¿Cuál, profe? En el problemario hay un problema que les piden calcular el ángulo. Me lo acaban de solicitar en el otro grupo, por eso les digo que sí está. ¿Ya lo identificaron? ¿O no han hecho el problemario? Es el 6 que pide calcular el ángulo de la pendiente. Así es, ¿lo puedes poner de favor? A ver, voy a tratar. No he conectado la tablet, permítanme. Que ahora sí tengo aquí. Listo, no lo voy a quitar, espérenme. ¿Es el 6? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Lo puedes hacer un poco más grande? ¿Pudieras? Así. Ok, permíteme. No soy yo. El pin aparece ahí en medio. ¿No lo puedes quitar de favor si mueves el cursor? Ándale, así. Listo. Permíteme. Ahorita voy a proyectar. Aquí el detalle, jóvenes, es de que ustedes tengan la inquietud. Yo lo voy a aclarar, pero ustedes deben de tener las dudas. Veo que hay algo muy importante. Antes de continuar, ya puedo dejar de presentar, Miguel, de favor. Quiero que levanten la mano quién ya empezó el problemario. No estoy publicando, nada más yo lo veo. Quiero saber quién ya empezó el problemario. Uno. Quiero que levanten la mano quién ya empezó los apuntes, quién tiene la mitad de los apuntes. Son más de uno. Pero no son todos. Si yo les dijera que el examen es el lunes, ¿se pondrían a hacer los apuntes y el problemario? Levanten la mano. Son más. Les voy a decir algo. Gracias por participar. No es necesario que haya examen para que se pongan al día. No soy de ese tipo de personas o de maestros, de docentes que voy a poner un examen de un día a otro y sin avisar. Pero a veces esas técnicas funcionan, ¿sí? Les hago un examen sin avisarles y como ya tienen las notas, entonces yo ya justifico que tienen todo para estudiar y ahí les va el examen y cómo salgan. Pero la verdad, eso de cómo salgan lo aplican ustedes porque tienen varios días para estudiar. El día de ayer tuvieron la hora para hacer apuntes, ¿cierto o no? Sí. Entonces, todos por lo menos deben de llevar 4 o 5 problemas analizados. Sí, porque en este grupo tuvieron toda la hora completa. Si ustedes no le dedican la hora de física, ya no me refiero a la hora de la casa, a la hora de la materia. Si se les da una hora para estudiar y no estudian en esa hora, ¿qué creen que va a pasar con ustedes? Joel, ¿qué cree que vaya a pasar? Pues me voy a retrasar, ¿no? En la materia. Así es, y ya no va a haber ninguna excusa porque podemos decir, bueno, es que no pude estudiar en casa, ¿cierto o no, Joel? Cierto. Entonces, ya no le están dedicando la hora a la materia de física, eso no es muy bueno, eso es muy malo. Entonces, esa hora también se puede suspender
pero hasta cierto modo, si se las doy y ustedes no aprovechan, ustedes pueden ver el error sin que yo se los diga. Por ejemplo, si salen mal, pues ya van a saber por qué, pero también pueden analizar en ese momento de que se debe a que no les faltó el tiempo lo han tenido, pero no lo aplicaron. Entonces, ahí está el detalle. Vamos a avanzarle, jóvenes, porque si no, después va a ser más difícil. Entonces, vean, se ve muy borroso, pero dice, un trineo cargado de estudiantes tiene un peso de 140 kilogramos. Entonces, vamos escribiendo. ¿Sí? Él tiene una masa de 150 kilogramos. De 150 kilogramos. Y se desliza hacia abajo por una larga cuesta nevada con una pendiente. La pendiente tiene un ángulo alfa y el trineo está también encerado, que la fricción es despreciable, o sea que no hay fricción, por lo que adquiere una aceleración. Tienen aquí que tienen una aceleración de Profe, no está compartiendo pantalla. 3.82. Ahorita lo comparto, permítame. Ok. Deme un segundo. Ahí voy. No he ido, nada más he leído el problema, ok. Eso es lo bueno, que solo lo he leído. Entonces, anoté los datos de la masa de la aceleración, pero me piden calcular el ángulo. Entonces, ¿qué hago? Pues empiezo a rayar mi dibujo típico. Hay que rayar los dibujos. Y mi mouse, permítanme, solito se mueve. Entonces, ahí está. Bueno. Entonces, el ángulo que ustedes ocupan saber es este. Les piden calcular este ángulo. ¿Qué deben de hacer? Pues ya saben que tienen que hacer la sumatoria, tienen que pasar todo un plano XY. Pero el plano aquí no es XY, aquí es inclinado. Entonces, veamos, vamos a ver esta parte y ¿qué tienen? La normal lo hace acá. ¿Están de acuerdo? Sí. La normal. El peso va hacia abajo. Y tiene una aceleración. ¿Hacia dónde va la aceleración? Hacia acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y ponen los datos. Hacia acá va la aceleración. Hacia arriba va la normal. Hacia abajo va el peso. Y hay que trasladar todo un plano inclinado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Mi plano inclinado, pues es plano inclinado, ¿no? Ahí no hay problema. Entonces, tenemos aquí el plano inclinado. Y bueno, ahora sí trasladamos todo y vamos a trasladar la normal. La normal que va hacia arriba. ¿Están de acuerdo? El peso que va hacia abajo. Y después, ¿y nada más? ¿Están de acuerdo que no hay nada más? ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí tengo que es W, esto es X, W por el seno del ángulo, que ese es el que voy a calcular. Y aquí tenemos que es W por el coseno del ángulo. Bueno, y este es el ángulo que voy a calcular. Después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de hacer eso? ¿Escribir qué? Jóvenes, se nos va el día. ¿Qué escribimos? ¿Sumatorias de quién? De X y Y. Ajá, sumatorias de fuerzas en X. En X nada más tenemos a W por el seno de teta. ¿Están de acuerdo?
¿Y esto es igual a quién? ¿A cero o a masa por aceleración? Masa por aceleración. Claro que sí, masa por aceleración. Y tenemos las sumatorias de fuerzas en Y, y en Y tenemos que es la normal menos W por el coseno de teta, y esto es igual a masa por aceleración o a cero. 0. Gracias. Entonces, este problema es directo. ¿Por qué? Porque conocen la masa. Conocen la masa y bueno, y conocen la aceleración. En la ecuación 1 les sirve muy bien porque lo único que no conocen es el ángulo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Seno de teta empezamos a despejar. ¿Es igual a quién? A masa por aceleración. ¿Entre quién? W. W. Entonces, pero yo no quiero saber cuánto vale esto, yo quiero saber el ángulo. Así que el ángulo es igual a seno a la menos 1 de la masa por aceleración entre W. Si quieren seguirle, síganle, no hay problema. No hay ningún problema, permítanme. Entonces, si quieren seguirle, se van a encontrar todavía con que pueden hacer más. Van a tener que, estamos acá. Vamos a tener que el ángulo es igual a seno a la menos 1. Si ustedes no pueden llegar hasta allá, no es tan importante, con esto es suficiente. Sustituyen datos y encuentran el ángulo. Pero si quieren seguirle es masa por aceleración entre masa por gravedad. Así que el ángulo es igual a seno a la menos 1 de la aceleración entre la gravedad. ¿Sí lo ven? Me dicen cuánto les da. Vamos a sustituir, suponiendo que yo no pude desarrollar todo. Así que aquí le digo que esto es igual a seno a la menos 1 que multiplica, la masa es de 150 kilogramos, 150 kilogramos por la aceleración que es de 3.82 metros sobre segundo. Todo eso entre 150 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Fue necesario hacer todo, jóvenes? ¿Todo lo de abajo? No. Con que sustituyan ahí es suficiente. ¿Sí les quedó claro? Sí. Entonces, de aquí, ¿qué les da? ¿Qué ángulo les da? Me da 22. Casi 23. Casi 23. 22.9 dice su compañero. 22.9. Ok. ¿Sí les quedó claro, jóvenes? Oiga, profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué las sumatorias en X es igual a W por el seno del ángulo? Porque se los expliqué al inicio, es por geometría. Porque el análisis tomaron esta parte para analizar. Por eso no cabe, porque lo dejé muy abajo. No importa. Para analizar en este caso las componentes, lo que se usó es esta parte, no es este naranja. Se formó un ángulo, se formó un triángulo de esta forma. Entonces, si ustedes ven, este es el cateto adyacente para este triángulo. Por eso es W por el coseno. Y este es el cateto opuesto, por eso es W por el seno. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ve, joven, que me preguntó? Ah, sí, sí. ¿Sí? Sí. Oh, bueno, por eso. Ujú. Vale, pues, gracias, profe. Si el ángulo estuviera acá, otra cosa sería. Si el ángulo estuviera en esta parte,
Si el ángulo estuviera en esta parte, entonces sí, aquí sería coseno y acá sería seno, pero no, está en esta forma. Ok, ahora sí ya les quedó claro. Sí, profe. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Algún otro problema que quieran que veamos? Aprovechando que estamos hoy aclarando dudas. Lo voy a subir y lo voy a poner para que, acomodar para que le tomen fotos. Sí, bueno, ya lo hice con los datos, tenía que hacerlo con otros datos. Ahí le cambian al problema, ¿no? Para que practiquen, ¿están de acuerdo? Sí. Porque si no le cambian el día del examen, de todos modos lo van a sacar mal. Lo van a entregar, pero va a estar mal resuelto en el examen, así que cámbienle los datos para que practiquen. ¿Algún otro problema que tengan, jóvenes? ¿No? Les voy a mostrar el otro caso. ¿Ya le tomaron la foto? Está muy pequeña. Esta foto no la he compartido apenas, es del día de hoy. Así que les pido que sale así de pequeño, jóvenes. Si lo hago grande, nada más no sale todo. Vean, no sale. Entonces, pues no tengo opción. Tómenle la foto. Hasta ahí. ¿Qué pasa si hacemos un cálculo de un ángulo de cuando hay fricción? ¿Qué pasaría? Recuerden que cuando hay fricción en plano inclinado ya calculamos la aceleración. ¿Se acuerdan? Ya calculamos el coeficiente de fricción. ¿También se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan, jóvenes? No del todo, profe, pero está en las notas. En unos problemas hicimos hace poco. Entonces, ¿sí se acuerdan que se vio? ¿Qué pasa cuando hay fricción? Ese problema está aquí en el centro. Y lo quiero dejar solo. Pero bueno. Entonces, en este es el mismo trineo que va bajando, pero ahora sí hay fricción. Y lleva una aceleración de 2.65 metros sobre segundo. La normal, pues ya saben que es la normal, la despejan de aquí, de sumatorias en Y. Bueno, para empezar, este problema, este sistema lo trasladan a un plano inclinado. Ya saben, la normal va hacia arriba, el ángulo hacia abajo, W seno de teta, W coseno de teta y la fuerza de fricción hacia acá. ¿Escriben las sumatorias en las fuerzas en X? Sí. ¿Escriben las sumatorias en las fuerzas en Y? Sí. Los datos que se les proporcionarían a ustedes para calcular el ángulo. Ahora quiero calcular este ángulo, ¿no? Quiero saber cuánto es, suponiendo que no lo conozco. Quiero saber cuánto es. Para eso me tienen que dar la normal. Y la normal la calculamos de modo que la normal es igual a W por el coseno de teta. Y ocupamos en la masa de 240 kilogramos y el ángulo de 35. Ahí estaba definido el ángulo, ¿no? Entonces ya se propuso el valor de la normal. Y también ¿y en qué ocupé la normal? Para calcular la fuerza de fricción. Entonces se les puede decir que este trineo presenta una fuerza de fricción de 712.6 newtons. Ya no ocupo calcular ni la normal. Ya sé que la fuerza de fricción es de 712.16 newtons. Y ya conozco la aceleración. Entonces desde aquí... sí, desde aquí pues identifico que ya tengo la masa, que ya conozco lo que es la fuerza de fricción y también tengo la aceleración. Tengo las tres cosas. Aquí no lo anoté, pero la masa pues ya la conocen. La masa es igual a 240 newton, no, kilogramos. Ok, 240 kilogramos. Ahí está. Ya que tienen esa parte, entonces ahora sí empiezan a buscar su ángulo. ¿De qué fórmula van a obtener el ángulo? Véanlo, es el mismo caso. ¿Puede ser de sumatorias en X? Sí. Ahora veo que conozco para despejar al ángulo. ¿Conozco a la masa y la gravedad? Sí la conozco.
¿Conozco el ángulo? No lo conozco. ¿Conozco la fuerza de fricción? Sí la conozco. ¿Conozco a la masa? Sí la conozco. ¿Conozco la aceleración? También. De sumatorias en X puedo despejar el ángulo. De sumatorias en Y no conozco la normal, porque en el problema no les voy a dar la normal, solamente la fuerza de fricción. En caso de que no les puedo dar todo, les puedo dar el coeficiente de fricción y la normal, y ya ustedes tendrán que calcular la fuerza de fricción. Entonces, en este caso solamente conozco a la fuerza de fricción. Entonces, ¿no conozco la normal? No. ¿Conozco la masa? Sí. Y no conozco al ángulo. Las sumatorias en Y no me sirven. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué? ¿Es una ecuación con cuántas variables? ¿Una o dos? ¿Cuántas? 2. Dos. Entonces, una va a depender de la otra. No me sirve las sumatorias en Y. ¿Y en X cuántas variables tengo? Una. Entonces, de sumatorias en X despejo el ángulo. No es difícil, véanlo, nada más lo voy a ir subrayando. Entonces, selecciono las sumatorias en X. Ya las seleccioné. Y de ahí voy a despejar, voy a dejar solo al ángulo, así que voy a tener que W por el seno de teta va a ser igual a masa por aceleración más la fuerza de fricción. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? De hecho, aquí hay una parte que si ustedes la quitan no pasa nada. Esta parte la voy a dejar porque de repente se van a tener que calcular la normal. Pero la parte que nos sirve a nosotros es esta, ¿sí lo ven? Aquí viene la flechita, ¿están de acuerdo? ¿La alcanzan a ver, jóvenes? ¿Sí alcanzan a ver el despeje? Sí. Entonces, eso es lo que les acabo de mencionar. Pero ahora aquí ya está muy sencillo. De nuevo, quitan a la W y ¿qué les queda? Que es la masa por aceleración más la fuerza de fricción entre el peso. Entonces, de la misma forma, ¿no? Si ustedes no pueden, en este caso, eliminar a la masa, pues bueno, de hecho aquí no se puede eliminar, así que hay que sustituir todo directo, porque la fuerza de fricción no tiene masa, entonces se coloca todo directo. Entonces tienen que seno de teta es igual a esto, pero hay que poner que el ángulo es igual a seno a la menos 1 de todo esto, ¿ok? Seno a la menos 1 de masa por aceleración entre la fuerza de fricción entre la masa por gravedad. ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces sustituyen todos los datos tal cual. La masa 240, la aceleración 2.65 metros sobre segundo cuadrado, la fuerza de fricción 712.6 newtons, la masa es de 240 y la gravedad es de 9.8. Y les dio un ángulo de 34.95. Eso es porque hay fricción. Si no hubiera fricción, este ángulo cambiaría. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe, porque es una fórmula. Sí. Para que baje a esa aceleración, el ángulo sin fricción, tendría que cambiar. En otro grupo lo calcularon y les dio de 17. Aquí está, les dio de 15.68 para esa aceleración. Entonces, pues sí cambia. Cuando hay fricción, pues se nota que hay diferentes cambios. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Lo voy a poner más grande. Ahí está para que lo puedan resolver, analizar. ¿Dudas?
¿Dudas, jóvenes? Lo hace ver fácil, profe. Está fácil. No hemos visto otra cosa más que pasar del sistema. Vean, no se compliquen la vida. Pasamos de este sistema físico a este sistema en XY. Si ustedes dicen, es que maestra está muy difícil, o como ahorita me dicen, maestra es que está muy fácil, jóvenes. No se compliquen la vida. Vean, es como poner aquí, pongo mi plano X, mi plano inclinado, así para que se sobreentienda. Y lo muevo un poco, ¿no? Porque queda en esta posición. Ok. ¿Es lo mismo que dibujé en el lado derecho? Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Así de sencillo es. Solo que hay que ponerlo a un lado para que no se vea tan encimado y poder ver tan sobrepuesto y poder ver las variables que tenemos. Y ya de aquí lo importante es escribir estas sumatorias. Voy a usar estas mismas líneas. Es poner estas sumatorias. Bueno, vamos a darle control Z que se quede. No sé dónde se quedó. Es estas sumatorias. Encontrar las sumatorias en X y también encontrar las sumatorias en Y. Y ya de ahí, si necesito la normal, la despejo de Y y la sustituyo en X, como aquí, ¿no? ¿Sí? Pero si me dan la fuerza de fricción cinética, ya no tengo que hacer nada de esto, ya nada más tengo que hacer este pequeño despeje. Nada más tendría que hacer este pequeño despeje. Y es pequeño. Lo que pasa es que son muchos datos. ¿Sí lo ven? ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Sí. Ya se fueron. No, todavía no. Entonces, ya le tomaron fotos, yo creo. Conclusión, ¿es fácil o es difícil? Fácil. Sí. Es fácil. Es fácil de analizar, también de explicar. Pero lo que sí les menciono es que cuando uno toma un libro, no lo entendemos tan fácil, ¿o sí? No, porque es más difícil de reconocer los datos. Y aunque trae una breve explicación, creo que deben de tener algunas bases de la materia. Y ya con eso salen adelante. Pero aquí en clases no hay problema, así es de sencillo. Quiero que lo vean así. Les voy a pedir un favor, como sé que el grupo no se ha puesto al día, les repito, aprovechen las horas de la materia que se les da para estudiar. Si ustedes no lo hacen, de nada sirve esa actividad, de nada. Tampoco estamos ahora así que como en la secundaria. Yo veo también, no sé, no he visto últimamente mi hijo estudia aquí en el tecnológico también. Va en octavo de ingeniería en electrónica. Pero sí en ocasiones les dicen los maestros o les ponen problemas y dicen, háganlo, y les empiezan a preguntar. Y esas dinámicas son muy buenas porque también se obligan a los alumnos a analizar y a estudiar. Pero también está la otra parte, ¿no? De que ya a este nivel se estudia por decisión propia, ¿cierto o no, jóvenes? ¿Sí o no? Sí. Entonces yo los quiero ver como ingenieros, quiero que hagan los apuntes, que estudien. No voy a poner más problemas en el examen, les voy a poner otro problemario complementando los que vimos. Y en el problemario viene uno que es de fuerza centrípeta, ¿lo vieron? Y trae fricción, ¿lo vieron? Sí. Si quieren lo explico y lo pongo en el examen, o si quieren no lo explico y le damos una revisión rápida después. ¿Cuál opción deciden ustedes? ¿La primera o la segunda? Yo creo que la segunda. La segunda es la que más conviene, Miguel. Entonces, analicen estos pocos problemas que son como 8 o 10, a lo mucho 12,
para el examen y con eso tienen suficiente para que les evalúe las bases de la unidad 2. ¿Ok? Ya el otro lo revisamos después. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces los dejo para que revisen todas las notas que les compartí, los problemas en Paint. Revísenlos de verdad. Y nos vemos el día lunes. Espero ya tengan el problemario resuelto y pues ya puedan continuar con los detallitos que falten. Y les asigno las actividades de la unidad 3, que ya les repetí que no hay examen. Entonces hay que asignar las actividades. Sirve de que mientras ustedes trabajan y estudian, yo califico y ya les hago el otro examen. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces los dejo el día de hoy. Que tengan buen fin de semana, jóvenes. Pónganle Igual, profe. empeño a todo. Cuídense mucho y nos vemos el lunes.